Mecánico ayuda a un hombre sin saber que era Canelo Álvarez, y su vida cambia para siempre. El sol aún asomaba en el horizonte cuando Canelo Álvarez salió de su casa en Guadalajara junto a su familia. Fue un fin de semana especial, reservado con mucho mimo entre una agenda repleta de entrenamientos, eventos y compromisos que parecían no tener fin. Pero ahora nada de eso importaba. El campeón de boxeo solo quería una cosa: descansar junto al mar, sentir la arena en los pies y ver a su familia sonreír libremente. En el asiento del pasajero, su esposa se reía mientras intentaba calmar a sus hijos en el asiento trasero, quienes ya empezaban a preguntar si faltaba mucho para que llegaran. Canelo se limitó a sonreír, con gafas de sol en el rostro y la mano firme en el volante. Había elegido hacer el viaje en coche, sin guardias de seguridad, sin estridencias, solo él, su esposa, sus hijos y el sonido del mar que parecía llamarlos a lo lejos. El camino parecía prometer buenos tiempos. El cielo estaba despejado, el coche tenía combustible y los niños ya habían devorado casi todos los bocadillos en la guantera incluso antes de salir de la ciudad. Pero a nadie le importó. Era uno de esos días en los que todo parecía perfecto. Horas más tarde, al llegar al pequeño pueblo costero de Punta Brava, un encantador pueblo de la costa del Pacífico, la familia Álvarez fue recibida por una brisa fresca y el inconfundible olor a sal y mariscos. El hotel era sencillo pero acogedor, y Canelo lo eligió deliberadamente para evitar el ajetreo y el bullicio de los grandes complejos turísticos. Apenas llegaron, Canelo quiso vivir como un turista común y corriente. Se quitó las zapatillas y se puso una camiseta blanca de tirantes y unos pantalones cortos de flores que hicieron reír a su esposa, quien comentó que parecía más un tío de barbacoa que una estrella del deporte internacional. Él simplemente se rió. Allí no fue el campeón. Era solo Saúl, el padre de familia que quería beber agua de coco y jugar castillos de arena con sus hijos. Y eso es exactamente lo que hicieron. La primera mañana, todos ya estaban con los pies en la arena, enterrando los pies de los demás, compitiendo para ver quién podía hacer el castillo más bonito. Canelo, por supuesto, se tomó en serio la broma. Creó una estructura con 3 torres y un puente hecho de conchas que casi se derrumba cuando su hijo menor tropezó al intentar colocar la bandera de plástico encima. Luego se sumergieron juntos en las tranquilas aguas y Canelo se sorprendió de cuánto tiempo hacía que no lo hacía. Su cuerpo, acostumbrado a entrenamientos intensos, sintió la libertad de flotar, de nadar por placer y no por resistencia. Por la noche salieron a comer pescado a la parrilla en un sencillo restaurante frente al mar. El plato estrella, el pescado a la talla, vino acompañado de arroz con coco y plátanos fritos, y el campeón casi lamió el plato. Sentado a la mesa, con la piel quemada por el sol y el cabello revuelto por la brisa, parecía un turista más anónimo disfrutando del paraíso. A la mañana siguiente, salieron de viaje en barco. Alquilaron un pequeño bote a un pescador local y navegaron entre pequeñas islas, incluido el snorkel. En un hilarante momento, Canelo se sobresaltó por un banco de peces que nadaba entre sus piernas y regresó al bote, chapoteando los pies en el agua como si fuera un principiante. Los niños no podían parar de reír. La esposa grabó todo y dijo que quedaría en videos familiares para siempre. Fue en ese barco, allí en medio del océano en calma, que Canelo se dio cuenta de lo mucho que necesitaba ese viaje. Su vida estuvo llena de presiones, expectativas y desafíos constantes, pero allí, en el mar, rodeado de sus seres queridos, recordó quién era realmente. Y se prometió a sí mismo que haría que sucedieran más momentos como este. El regreso a tierra firme fue tranquilo, con agua helada, un coco recién abierto y muchas sonrisas. Esa noche durmieron temprano, cansados y felices. Pero fue al día siguiente, cuando llegó el momento de regresar a casa, cuando sucedió algo inesperado. Y a partir de entonces, el viaje que sería solo un buen recuerdo de descanso y paz, cobraría un nuevo significado. Porque en el camino de regreso, en medio de la carretera desierta, algo le pasaría al auto de Canelo Álvarez. Y con eso, un hombre sencillo, desconocido, pero con un corazón gigante, vería su vida transformada por completo, sin siquiera saber que estaba frente a uno de los más grandes deportistas de la historia de México. El tercer día en Punta Brava amaneció con una luz dorada filtrándose a través de las cortinas del dormitorio. La brisa proveniente del mar mecía suavemente las palmeras del exterior, y el sonido de las olas se mezclaba con las risas de los niños que ya jugaban en la arena. Era el tipo de mañana que hacía olvidar a cualquiera que había un mundo ahí afuera esperando respuestas, responsabilidades y compromisos. Canelo amaneció antes que sus hijos. Se sentó en el borde de la cama, se pasó las manos por la cara y respiró hondo. Era ligero.
Tómelo de manera que solo quienes viven bajo presión comprendan el valor del sentimiento. Se levantó, abrió la puerta del balcón y miró el mar. Era como si mirara al pasado y al futuro al mismo tiempo, como si cada ola se llevara un poco de lo que ya no quería llevar. Con la familia reunida nuevamente para desayunar en el restaurante del hotel, un encantador balcón de madera suspendido con vista al mar, pidió chilaquiles con salsa verde, huevos revueltos y jugo de naranja natural. La esposa, siempre elegante, optó por fruta fresca, tostadas de aguacate y café fuerte. Los niños, por supuesto, se decantaron directamente por las tortitas con salsa de chocolate y nata montada. Entre bocado y bocado, los niños preguntaron si podían hacer parasailing más tarde. Canelo se rió y dijo solo si su madre lo dejaba. Ella también se rió y respondió que el único que volaría ese día era él, si volvía a olvidarse del protector solar. La ligereza de aquel desayuno no se podía medir con fotografías. Se sintió en el corazón. Después de comer, salieron a una feria artesanal local. Canelo, con su gorra al revés y sus lentes de sol, pasó desapercibido para la mayoría de la gente, y eso lo relajó aún más. Compraron pulseras de cuero, esculturas de madera y hasta una hamaca hecha a mano para colgar en el patio trasero. En un puesto de frutas, una señora amable ofreció trozos de mango con pimienta y limón. Canelo lo probó y dijo, con los ojos muy abiertos, que era el mejor mango que había comido en su vida. La señora respondió con orgullo que fue recogido allí mismo, un pie detrás de la iglesia. Y nadie pasaba por Punta Brava sin llevarse al menos un mango y un tercio de madera. Continuaron caminando por las tranquilas calles del pueblo, se hicieron fotos con un atardecer naranja pintando el cielo y terminaron el día con un picnic improvisado en la arena. Trajeron cocos helados, pan dulce, quesos locales y música en una caja portátil. Bailaron, jugaron a la mancha en la arena y hasta intentaron montar un show de talentos improvisado, donde los niños interpretaron canciones inventadas y Canelo se hizo pasar por juez. Fue una noche sencilla, pero inolvidable. De regreso al hotel, los niños se durmieron rápidamente. La esposa de Canelo se dio una larga ducha y se fue a la cama, y él se quedó un rato más en el balcón, mirando el mar por última vez en ese viaje. Cogió su móvil, vio que se acumulaban las notificaciones de trabajo, pero decidió no abrir ninguna. Aún no. Ese fue el último respiro de descanso antes de volver a la realidad, entrenamientos, contratos, eventos, prensa. Pero dentro de él, algo era diferente. Era como si lo hubieran recargado desde dentro. Como si los días en Punta Brava le hubieran recordado algo que el éxito no puede comprar, el valor de los momentos pasados con quienes amas. A la mañana siguiente desayunaron temprano, se despidieron del personal del hotel, se tomaron una última foto frente al cartel de la ciudad y continuaron su camino. Y fue entonces, a mitad de camino, entre curvas montañosas y un calor cada vez más intenso, cuando el destino decidió entrar en escena. La camioneta de Canelo empezó a hacer un ruido extraño. Un fuerte crujido desde el frente. Se encendió la luz del motor. El auto perdió potencia y, antes de que pudieran encontrar un lugar para estacionar, el motor se ahogó y se detuvo por completo. En medio del camino. No hay señal de celular. Con los niños en el asiento trasero preguntando qué pasó. Y fue entonces, en ese momento, que apareció en el horizonte un hombre sencillo, montado en una vieja bicicleta con una caja de herramientas atada a la espalda. Un mecánico de carreteras. Una cara corriente. Un héroe anónimo. Todavía no sabía que estaba a punto de cambiar su propia vida y que el hombre al que ayudaría en ese camino polvoriento era Canelo Álvarez. Ya había salido el sol cuando Canelo se bajó del auto, abrió el capó y miró el motor como quien intenta hablar con una máquina que no responde. El camino caliente temblaba por el calor y no había señales de ayuda cerca. Los niños, dentro del coche, empezaron a impacientarse. La esposa intentó distraerlos, pero incluso ella empezaba a preocuparse. Fue entonces que, al final del camino, una silueta se acercaba lentamente, como un espejismo surgido del asfalto caliente. Poco a poco, la imagen se fue aclarando, un hombre sencillo, de piel oscura, con gorra gastada y camisa abierta hasta el pecho. Pedaleando una bicicleta gastada con una caja de herramientas atada con cuerdas deshilachadas a la espalda. Los ojos de Canelo se abrieron, pensando que solo era alguien que pasaba. Pero el hombre redujo la velocidad, se detuvo cerca del camión, puso uno de sus pies en el suelo y preguntó humildemente. ¿Tiene problemas con su coche, señor? Canelo respondió con una sonrisa contenida, desviando la conversación. No quería revelar quién era.
Simplemente explicó que el motor había chisporroteado, lo que parecía un problema de encendido. El hombre asintió y, sin preguntar nada más, tomó la caja de herramientas que llevaba en la espalda, la abrió con cuidado y se dirigió directamente al motor. Mientras avanzaba hacia allí, con manos firmes y cuidadosas, a pesar de que estaba sudando bajo el sol abrasador, el silencio entre ellos fue interrumpido por una frase pronunciada con naturalidad. Iba al pueblo a comprar unas medicinas para mi hija. Lleva 3 días con fiebre. Pero ya sabes cómo es. Hoy salí de casa y me di cuenta que no tenía dinero. Canelo frunció el ceño y escuchó con atención. Pensé en volver, pero algo me empujó a venir de todas formas. Me dije a mí mismo, ve, Dios encontrará el camino. Y mira, te encontré parada aquí. Se rió torpemente, todavía concentrado en el motor, sin imaginar con quién estaba hablando. Canelo tragó saliva. Le tocó de otra manera. No fue solo gratitud por haber sido ayudado, fue algo más grande. Era como si el camino hubiera unido 2 historias para que ambas se transformaran. El hombre terminó el trabajo con cuidado, apretó una pieza aquí, ajustó otra allá y le pidió a Canelo que arrancara el motor. El camión volvió a la vida con un rugido como si nada hubiera pasado. Listo, señor. No habrá más problemas hasta llegar a la ciudad. Canelo, con cara de lágrimas, le agradeció. Pero sabía que un gracias no era suficiente. Sin decir aún quién era, abrió la guantera, sacó su billetera y sacó una generosa cantidad. Mucho más de lo que se necesita para el servicio y la medicina. El hombre vaciló. Eso es muy, dijo asustado. Pero Canelo le puso la mano en el hombro, lo miró a los ojos y le dijo que no era pago. Fue un reconocimiento. Fue porque siguió su instinto. Por elegir ayudar sin pedir nada a cambio. El hombre, de ojos rojos, finalmente preguntó. ¿Cómo te llamas de nuevo? Canelo dudó por un segundo. Pero él sonrió. Saúl. Saúl Álvarez. Los ojos del mecánico se abrieron y un silencio se apoderó de la habitación. Volvió a mirar el coche, a la familia que estaba dentro, y luego recobró el sentido. Estuve frente a Canelo Álvarez, el ídolo nacional. El campeón del pueblo. Y yo acababa de ayudarlo sin siquiera saberlo. Canelo luego volvió a extender su mano. Me ayudaste sin saber quién era. Ahora es mi turno de ayudarte, sabiendo exactamente quién eres. El sonido del motor volvió a la vida con un rugido limpio y constante, como si nunca hubiera tenido un defecto. Canelo se bajó del auto para agradecerle una vez más, pero el hombre ya se colocaba la caja de herramientas en la espalda y volvía a subirse a su bicicleta, sudoroso, con la camiseta pegada al cuerpo. Pero con una sonrisa en el rostro. Era como si para él hubiera sido un día cualquiera de trabajo. Pero no fue así. Con los ojos llorosos, Canelo lo vio subir a la bicicleta con esa calma serena de quien ha enfrentado el mundo con sus propias manos. El hombre miró hacia atrás por última vez, saludó con la mano y dijo que ahora iba directamente a la farmacia de la ciudad. La hija necesitaba tomar su medicina esa tarde. Su voz temblaba un poco, pero el brillo de esperanza en sus ojos era tan claro como el sol quemando el asfalto. Ahora sabía que su hija tendría lo que necesitaba. Canelo volvió a subir al auto, se sentó en el asiento del conductor y por un momento guardó silencio. Respiró hondo, sujetó firmemente el volante y luego estiró el brazo para encender el estéreo. El primer canto que sonó fue un himno suave, de esos que alaban la grandeza de Dios, de esos que llenan el ambiente de una paz que parece venir del cielo. La suave voz cantó sobre confianza, dedicación y propósito, y eso conmovió profundamente a Canelo. Su esposa lo miró y notó la emoción oculta en el rostro de su marido. Volvió ligeramente el rostro hacia ella y dijo, casi como en un arrebato. Bebé, ¿puedes creer que antes de salir de casa, algo me dijo que preparara esa maleta de dinero? Ni siquiera sabía por qué. No hubo compra, no hubo reunión, no hubo nada programado. Pero mi corazón ardía, como si Dios me estuviera advirtiendo que, en algún momento del camino, tendría sentido. Y mira eso. Él lo hizo. Ella solo sonrió con ternura, sosteniendo su mano por unos segundos, como si entendiera sin necesitar explicación. Los niños, en el asiento trasero, guardaron silencio, como si ellos también sintieran el peso de ese momento, aún sin entenderlo todo. Canelo miró por el espejo retrovisor, vio al hombre de la bicicleta alejarse a toda velocidad por el camino polvoriento, y dijo con voz firme pero emotiva. Que se vaya con Dios. Y que Dios sane a su pequeña hija. Completamente.
El silencio se apoderó del auto por unos segundos, interrumpido solo por la suave melodía de la canción que seguía sonando de fondo. Era como si todo el cielo estuviera escuchando esas palabras. Y en ese momento, sin cámaras, sin público, sin prensa, solo la carretera, el sol, el polvo y el cielo azul como testigos, Canelo Álvarez sintió que había ganado una de las luchas más importantes de su vida. Tender la mano a alguien necesitado. Porque a veces ser campeón va mucho más allá de un cinturón. El sol ya empezaba a ponerse en el cielo cuando el hombre de la bicicleta finalmente llegó a la ciudad. Pedaleó más fuerte ahora, no solo por el calor o la distancia, sino por la urgencia que ardía en su pecho. Sabía que cada minuto contaba. Con el dinero que le dio Canelo, mucho más de lo que jamás le rendiría cualquier servicio mecánico, compró los medicamentos necesarios. Aquellos que los médicos le habían recetado para bajar la fiebre de su hija y combatir su infección. Pero hizo más que eso. Con parte del dinero le pagó a un taxista de la ciudad, quien, al escuchar su historia, accedió a llevarlo directamente al pequeño pueblo donde vivía con su familia. El camino era largo, por un camino de tierra, pero el corazón del padre ya iba muy por delante del coche. Cuando llegó, casi de noche, se bajó del auto con las bolsas en las manos, el alma cansada, el cuerpo aplastado, pero el corazón en paz. Cuando entró en la sencilla cabaña con las paredes desconchadas, encontró a su hija acostada en el colchón, junto a su madre, pero algo era diferente. Ya no parecía tan pálida. No temblé, no lloré. Al contrario, estaba sentada, comiendo un pequeño trozo de pan con leche tibia, y al ver a su padre sonrió con los ojos brillantes. Su madre, emocionada, corrió hacia él y le dijo que, inexplicablemente, la fiebre había desaparecido por completo horas antes. Dijo que la niña se despertó de una breve siesta, pidió comida y dijo que estaba bien. La mirada de la esposa era de asombro, como si alguien estuviera presenciando algo que no puede explicar. Y el padre, con las manos todavía sujetando la medicina, cayó de rodillas en el suelo, llorando en silencio. Porque entendió. Comprendió que ese día Dios no lo guió solo para ayudar a un famoso desconocido. Fue Dios quien usó a este extraño para ayudarlo. Las medicinas estaban ahí, pero ahora sabía que la medicina más grande de todas ya había sido aplicada. No por tus manos, sino por las manos de un Padre Celestial que ve todas las cosas, incluso la oración silenciosa de un niño con fiebre en una habitación pobre. Esa noche abrazó a su hija, la besó en la frente, ahora caliente de emoción, y salió al patio. Miró el cielo estrellado y pensó, Dios, no soy nadie, pero el Señor me miró hoy, y utilizó a alguien poco probable para mostrarme que nunca estuve solo. Y en ese mismo momento, la camioneta de Canelo cruzó la carretera de regreso a casa, con él todavía pensando, los elogios aún sonando suavemente en la radio y una discreta sonrisa en su rostro. 2 hombres. 2 historias. 2 corazones transformados. Porque a veces el milagro que esperas no llega con ángeles ni rayos. Llega en silencio, disfrazado de camión averiado, en medio del camino, y en el rostro humilde de quien le tiende la mano, sin saber que está siendo instrumento de algo mucho más grande. La vida está llena de encuentros inesperados. A veces somos nosotros los que ayudamos, a veces somos nosotros los que ayudamos. Pero siempre hay un propósito. Cuando se planta bien, florece. Cuando actúas con amor, Dios actúa con poder. Si esta historia te tocó el corazón, comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que los milagros todavía suceden. Y, por supuesto, suscríbete al canal para ver más historias como esta. Aquí creemos en el bien. Aquí creemos que la fe todavía mueve montañas.